Bienvenidos al podcast del día 14 de septiembre, un día como hoy. Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado y hoy han acusado a José María Aznar de ser un golpista, ¿vale? Qué poco originales. Ya sabéis que cuando gobierna cualquier partido que no sea el PSOE, paralizan el país con manifestaciones y huelgas, pero en cambio, cuando están gobernando ellos, incluso aunque sea en funciones, que cualquier persona se manifieste sería un golpe de estado, ¿vale? Solo se pueden manifestar ellos, aunque la Constitución reconozca el derecho a la manifestación. Y por cierto, esto que a priori puede parecer una tontería, ha provocado un tsunami de reacciones. Vamos a empezar con esta noticia, que es la que da origen a todas las demás, pero como vais a comprobar, lo vamos a extender bastante, porque es que han opinado todos, Podemos, PSOE, incluso, y esto es lo más sorprendente de todo, un histórico del PSOE ha sido purgado. El PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido por menosprecio a las siglas, esa es la excusa. La realidad es por ser crítico con la amnistía, pero ya llegaremos a esto. Como digo, vamos a empezar por el principio, que es como se empiezan las cosas. El expresidente del gobierno considera que usar pinganillos en el Congreso es grotesco. Bueno, eso es verdad. Un inciso, primero que todo hay que decirlo. Volviendo al tema de la efeméride de hoy, el golpe de Miguel Primo de Rivera, que sepáis que fue apoyado por el PSOE y que quien se benefició de ese golpe fue el PSOE. Como detalle. Como también sabréis que en la Segunda República el PSOE intentó protagonizar un golpe de Estado con la CNT en Asturias. Pero bueno, eso lo omiten porque no les conviene. El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha insistido en que la amnistía no cabe en la Constitución y que va en contra de la transición. Así lo ha asegurado en una entrevista con Carlos Herrera, en la que también ha tachado de reacciones autocráticas las acusaciones de golpista que el gobierno de Pedro Sánchez le ha dirigido por hacer un llamamiento a la movilización ciudadana en contra de una posible amnistía al Procés. No es una cuestión de legalidad, es política, la amnistía está fuera de la Constitución, es un acto en contra de la transición y se quiere utilizar políticamente para limpiar a personas que fueron condenadas por un golpe de Estado o que están prófugas. Y como todos sabemos, aunque algunos hagan los tontos, esto es un favor personal a cambio de otro favor personal. Yo te permito pasar por encima de la legalidad, yo te perdono las deudas que tengas con la justicia y a cambio me permites mantenerme la Moncloa, demostrando que la ley es solo para los civiles. En este sentido, ha señalado que coincide con algunos líderes socialistas como Felipe González. Aznar ha reprochado al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ser cómplice de los separatistas y que tras perder las elecciones generales está haciendo una tremenda coalición de perdedores. De hecho, es peor que todo ello. Cuando el independentismo ha salido más damnificado de las urnas, cuando peor resultado han conseguido, es cuando más premios se han llevado. Con el peor resultado, pero claro, como Pedro Sánchez quiere gobernar a como dé lugar. Sobre el gran acto que el PP realizará en Madrid contra la amnistía ha afirmado, no sé exactamente lo que se ha convocado, pero allá donde el PP me pida que vaya, para esto que estamos hablando, por supuesto que voy a estar. Recordad que en el podcast anterior, en el de ayer, si no recuerdo mal, o si no, puede ser que fuese en el del domingo, habíamos comentado que Aznar fue el primero en decirlo, que después Feijóo dijo, no, había sido idea mía. Más parece que Feijóo se ha sumado al carro, que ha quedado un poco retratado y que no le ha quedado más remedio. Que por cierto, Vox lo va a secundar con una condición, pero lo veremos después. También ha defendido que su relación con Feijóo es fuerte y por último Aznar ha considerado que de conformarse un gobierno Frankenstein por parte de Sánchez no sería ingobernable porque su objetivo es estar y destruir a todo aquel que se oponga, algo que se corresponde con la destitución de Redondo. Por su parte, Vox asistirá a la movilización del PP contra la amnistía si no es un acto político. Vox afirma que no pondrá condiciones para acudir a la manifestación, pero critica la falta de coherencia del PP, que convoca una movilización contra aquellos a los que ha beneficiado en el Senado. Después vamos a ver otra cosa relacionada con la relación que hay entre Vox y el Partido Popular, y es que María Guardiola ha protagonizado nuevamente ataques contra Vox y desde Vox le han pedido explicaciones, pero eso lo veremos después, que ahora estamos con todo el tema de la amnistía y esto la verdad que es bastante largo de ver porque ha provocado bastantes reacciones. Lo de Podemos lo vamos a ver en un simple vídeo, no vamos a extendernos demasiado. Vox se sumará a la movilización del PP en Madrid contra la amnistía de Sánchez al golpe de Estado del 1 de octubre, siempre que no sea un acto de partido. Pepa Millán ha afirmado en rueda de prensa que están a la espera de conocer los detalles de la convocatoria. No sabemos si está abierta a toda la sociedad o solo a los miembros del Partido Popular. En el primero de los casos, Vox acudirá sin poner condiciones. El problema es que me temo que sí que pretendan politizarlo. Y esto tampoco sería... Claro, es que el Partido Popular tiene que ver bien cómo lo plantea si quieren hacerlo un acto de partido. Porque si lo que intentan hacer es presentarse como oposición,
el relato de yo he ganado las elecciones se cae, porque estás diciendo que tú eres la oposición a Sánchez. Es decir, estás reconociendo de alguna forma que el ganador ha sido Sánchez. Entonces, yo creo que lo inteligente para el Partido Popular sería abrirlo a la sociedad civil y también a otros partidos políticos. De hecho, ya han habido varias manifestaciones en esta misma línea de la sociedad civil que sí que han sido secundadas por Vox, con lo cual Vox no mostraría ningún tipo de incoherencia. Continuamos. La portavoz de Vox ha criticado que el PP convoque ahora una manifestación contra aquellos que está beneficiando en el Senado. Millán se refería a la aprobación de la mesa del Congreso con mayoría de los populares de formación de grupo propio de Junts, PNV y Sumar con senadores prestados por el PSOE, para que tengan grupo propio. Y bien, la nota continúa, propuesta para que el gobierno no negocie con prófugos, pero yo creo que podemos ir pasando. Vamos a ver ahora la reacción de Podemos. Podemos, como podéis ver, esta es la cuenta institucional del partido de extrema izquierda. Las declaraciones de Aznar son de máxima gravedad y revisten tintes golpistas. Vamos a ver. Es que está todo mal aquí. Ya hemos leído una frase y ya está todo mal. Cuando Podemos llama a rodear el Congreso está muy bien. Cuando Podemos llama a la alerta antifascista está muy bien. Cuando Podemos dice que los scratches son jarabe democrático está muy bien. Cuando Podemos dice que hay que politizar el dolor está muy bien. Y no va contra la democracia, ninguna de esas tres premisas. Ahora, si desde el partido que más votos ha sacado el 23 de julio dicen que van a hacer una manifestación contra la amnistía que plantean desde PSOE y Sumar a Junts y a Esquerra, entonces eso es un acto contra la democracia. Pero ¿qué sentido tiene todo esto? Pero ¿qué naturaleza hay en estas declaraciones? Y solo hemos leído la primera frase. Feijóo convoca un mitin para hacer seguidismo de las soflamas extremistas del expresidente, por lo que comparte estas declaraciones inaceptables y peligrosas. Pero qué peligrosas, tío. Es que, de verdad, cómo intentan crear relato y cómo manipulan y tergiversan a conveniencia, ¿eh? En primer lugar, quería comenzar estas declaraciones refiriéndome a las declaraciones o directamente a las soflamas del expresidente del Gobierno, José María Aznar, que parece que están marcando el paso del Partido Popular de Feijóo y que apuntan a una nueva deriva antidemocrática de las derechas. Hoy... ¿Cuáles son los 5 pilares de la democracia liberal? Venga, va, que esto es de primero de ciencias políticas. La libertad, la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la vida y la separación de poderes, ¿no? Que yo sepa, igual estoy equivocado. Es en las dictaduras bananeras donde todo el poder lo acapara una persona. A lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué sería pasar por encima de la separación de poderes, pasar por encima de las resoluciones judiciales y dar una amnistía? ¿Qué sería eso? ¿Cómo proyectan, cómo manipulan? En fin, y bueno, las declaraciones continúan, pero hay más noticias que ver. Policías y guardias civiles estallan contra la amnistía, coloca a España al borde de una tiranía. Esto será muy importante. Esta noticia realmente la he traído, no por la noticia en sí, sino porque da pie a otra que tiene más enjundia. Esta es lo que diario, luego veremos esta otra de Libertad Digital. Yolanda Díaz al rescate de Sánchez pide purgar de golpistas la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución. Que esta es la noticia que vamos a ver ahora y después veremos esta de Yolanda Díaz. Esto recuerda bastante a la politización de las policías que hemos visto en algunos regímenes. En Venezuela lo que se hizo fue crear ya estaban creadas. Lo primero, las FANF, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, son políticas. La GNB, la Guardia Nacional Bolivariana, es política, que sería el homólogo a la Guardia Civil de España. Y por su parte, la PNB, la Policía Nacional Bolivariana, sería la homóloga a la Policía Nacional de España. Los tres están absolutamente politizados. Y cuando os digo absolutamente politizados, es absolutamente. Son todos de la misma ideología y todos... hablo de... igual habrá por ahí un raso que no. Pero bueno, os hablo de mandos. Todos son políticos, prácticamente con carné de partido. Esto de purgar por cuestiones ideológicas, ya bueno, ni por cuestiones ideológicas, por defender la Constitución, pero bueno, lo que subyace debajo es eso. Crear policías políticas. Es muy grave. Pero es que además... no es algo que sea una ocurrencia de Yolanda Díaz porque Sumar es un partido extremista. Es que el Partido Socialista Obrero Español también ha ido en esta dirección. Hemos visto que Marlaska echó a Pérez de los Cobos, que luego le dieron la razón. Hemos visto que de Marlaska echó también al de prevención de riesgos laborales, que dijo, no, en los aeropuertos de la Policía Nacional debería de estar con mascarilla y con guantes porque está viniendo gente de China y gente de Italia cuando empezó el COVID. A ese tío lo largó.
Entre otros muchos casos más. Bueno, se me ocurre también la juez que Villarejo volvió loca, que la metieron en un manicomio. Se me ocurre también cuando expulsaron al fiscal Estampa por estar investigando la corrupción. Se me ocurren varios casos. Bueno, ya sabéis en qué línea van. Con lo cual, esto generalmente se proyecta siempre en Sumar o Podemos, cuando en realidad es que el PSOE va haciendo y deshaciendo con impunidad, porque la gente se fija en los otros. Y el PSOE queda como una formación moderada. De moderados no tienen absolutamente nada, y el PSOE es el gran problema de este país. Asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que representan a cerca de 100.000 agentes del total de 154.000, es decir, un 75%, que hay en los catálogos de personas actuales de Interior, muestran su sentir general ante el plan de conceder la amnistía al separatismo catalán. El mismo frente al que se bregaron tanto en el 1 de octubre como tras la publicación de la sentencia condenatoria a los líderes del procés, en largas jornadas con Cataluña literalmente en llamas. Se muestran decepcionados, desmotivados, preocupados ante lo que consideran una tiranía y alertados por el precedente que sientan la persecución de delitos graves. Es un clamor. No hay ni un solo representante de sindicatos de policías y guardias civiles que no considere escandalosa la propuesta de ley de amnistía. Y con esto en mente, que ya digo, esta noticia me interesaba para dar pie a la siguiente, vamos a ver ahora sí esta de aquí. Yolanda Díaz al rescate de Pedro Sánchez. Pide purgar de golpistas, entre comillas, la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución. No voy a reiterarme lo que dije antes sobre Podemos, de que cuando ellos llaman a la alerta antifascista o rodear las instituciones es democrático, pero que en cambio no permiten que los demás, en fin, o lo de que están pasando por encima de la separación de poderes. Sería llover sobre mojado, lo sabemos todos de sobra lo que son. La asociación mayoritaria La Guardia Civil, Jucil, lanzó un comunicado defendiendo la Constitución y la democracia y criticando la amnistía que negocia en estos momentos la izquierda con los golpistas, tal y como publicó Libertad Digital. Es ahora uno de los diputados más destacados de Yolanda Díaz el que pide en el Congreso que la benemérita sea purgada. Quien lo pide es Enrique Santiago, uno de los más destacados defensores de las dictaduras comunistas de Hispanoamérica. Algo que nos sorprende, habida cuenta de que hemos visto a Alejandra Jacinto, a Irene Montero, a Yone Belarra y a Yolanda Díaz defendiendo a la dictadura cubana. Incluso, me acabo de acordar ahora, casi se me olvida, menos mal que me he acordado, que en su momento también tenía Manuela Carmena, dentro de su equipo de gobierno, a una concejal, que creo que era de origen peruano, si no recuerdo mal, que creó una especie de asociación simpatizante con el Frente Sandinista de Nicaragua, una asociación subvencionada con el dinero de los madrileños. O sea, para que veáis, ¿no? El grado de compromiso con la democracia. Llama la atención porque luego dicen que si tú eres liberal, si tú eres conservador, si tú eres democristiano, eres heredero del franquismo, cuando los que simpatizan con dictaduras y tiranías que están vigentes a día de hoy son ellos. O sea, que es ridículo. Cuando hablan de democracia es para reírse, porque son los primeros en no respetarla. Lo que pasa que ellos a los golpes de Estado que son de izquierdas los llaman procesos revolucionarios, que es un eufemismo porque quiere decir lo mismo, golpe de Estado, y además golpe de Estado contra la democracia. Continuamos. ¿Y es ahora uno de los diputados más destacados? Bien, lo hace tras haber sido él mismo el que afirmó en 2019 que si hubiera un proceso revolucionario en España, indudablemente iría a Zarzuela por el rey. ¿Quién más dijo algo parecido? Irene Montero. Irene Montero publicó en su cuenta de X, anteriormente Twitter, los Borbones a los tiburones. Y quiero recordar que hizo también alguna broma con guillotinas, si no recuerdo mal. Pero esto no me hagáis mucho caso porque no estoy seguro. Y lo hace desde un partido que se ha prestado a ser la avanzadilla de negociación con los golpistas del 1 de octubre. Enrique Santiago reconoce que ha pedido al Ministerio del Interior abrir una investigación disciplinaria a los responsables de Jucil. Yo creo que probablemente sí que habrá sanciones. No creo que los echen, pero sí que alguno intentarán suspenderlo de empleo y sueldo. Han calificado de golpe de Estado dictatorial la aprobación de una ley de amnistía, interviniendo en política y abandonando así su deber de neutralidad. Es que su deber no es de neutralidad. Su deber no debería de ser para con los políticos. El problema precisamente es que de facto sí lo es, porque al final a quien le tienen que rendir cuentas es al Ministerio de Interior. Ahora será Marlaska, antes lo fue Zoido y mañana ya lo veremos. Pero realmente a quien debe prestar servicio los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es a la ciudadanía, al pueblo, que es del que debería de emanar el poder, que luego ostentan los poderes públicos. Esto es así en la teoría. Luego en la práctica, pues ya sabemos que no. Acuérdense, caballero, la mascarilla. Bien. Pero esto realmente sería coherente. Ellos están comprometidos a defender al pueblo español, a la Constitución, al ordenamiento jurídico. Ya está.
Punto. No tienen por qué hacer caso. De hecho, es que deberían de intervenir. Es más, no solo es que deberían hacer un comunicado. Si verdaderamente se produjesen movimientos en esta dirección a la que apuntan, probablemente deberían de detener a Sánchez, cosa que no va a ocurrir, evidentemente, pero lo lógico sería que sí. Santiago, como diputado de Sumar, ha presentado un escrito oficial en el Congreso con el texto: hemos tenido conocimiento a través de las redes sociales de un comunicado de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, publicado el pasado día 12 de septiembre, en el que, bajo el título sobre una posible amnistía para los delincuentes catalanes, se califica como golpe de Estado dictatorial la hipotética acción del Gobierno. El redactado muestra como supuestos párrafos acusatorios extractos como el siguiente: si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito, en realidad estaríamos ante un golpe de Estado dictatorial en el que un poder se impone sobre los otros dos. Y peor todavía que todo ello, un gobierno en funciones. Porque se supone que este es un gobierno de transición hasta que haya una sesión de investidura. Ni siquiera es un gobierno que tenga plenas competencias. Y ahora vamos a ver cómo el PSOE va purgando a todos aquellos socialistas díscolos. El PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido por menosprecio a las siglas. Pero primero, estos son todos los socialistas que han dicho que la amnistía es inconstitucional. La mayoría de los dirigentes del viejo PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, están en contra de la amnistía que exige Carles Puigdemont para investir a Sánchez, pero luego votan al PSOE y piden el voto para el PSOE. Y todos los dirigentes del PSOE sanchista consideraban la medida como inconstitucional, que en otro podcast, no recuerdo ahora cuál, os puse vídeos, fragmentos, de hemeroteca de Pedro Sánchez oponiéndose a la amnistía. Sánchez, bueno, esto como ya lo hemos visto, lo vamos a saltar. Carmen Calvo, la entonces vicepresidenta segunda del gobierno, Carmen Calvo, también defendía que la amnistía a los separatistas condenados era inconstitucional. Felipe González es el que con más vehemencia se opone a aplicar la amnistía. Juan Carlos Campo, que es actual magistrado del Tribunal Constitucional, en su momento dijo: no cabe en la Constitución. Miquel Iceta, idem, no va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí diálogo y política, eufemismo, sí va a haber amnistía. Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, fue claro sobre el asunto: la amnistía no estaba reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, pero bueno, es ministro de Sánchez, no creo que dimita, ni que le destituyan, ni que salga, no va a pasar. Ramón Jáuregui, creo recordar que incluso hicimos un vídeo hablando de Ramón Jáuregui. Sí, hice un vídeo donde hablaba de Guerra y González, pero metía también incluía también las declaraciones de Jáuregui, pero al final. Alfonso Guerra, que también lo hemos visto, Illa, Lastra, José Zaragoza. José Zaragoza es un tío que le pagan el sueldo de diputado por decir barbaridades en Twitter. Es una de las personas más tóxicas que he visto en redes sociales. Perfectamente podríamos decir que es el Echenique del PSOE. Os lo digo completamente en serio. Yo, que por mi trabajo tengo que seguir a los diputados en Twitter, en redes y tal, a ver qué publican, este es con diferencia de los peores. Es uno que es así calvito, para que le pongáis cara, con gafitas. Es una máquina de odio en redes. Es increíble. Es además sectario como él solo. Nicolás Redondo. Este punto ya me interesa más, que es donde quería llegar, porque esta es la que vamos a enlazar con la otra noticia. El exdirigente socialista Nicolás Redondo es absolutamente contrario a pactar con Puigdemont. Y ahora sí, el PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido por menosprecio a las siglas. El exdirigente socialista ya fue expedientado en 2021 por participar en un acto de apoyo de Ayuso. Primera expulsión importante en el PSOE en plena polémica sobre la posible investidura de Pedro Sánchez. Os recuerdo que en el Congreso 40 del PSOE, Sánchez fue en contra de los estatutos del PSOE porque lo que los estatutos establecían es que los que tenían peso dentro del partido, dentro de la ejecutiva del partido, olvidados del gobierno, hablamos de la democracia interna del partido, los que tenían peso dentro del partido eran personas que ostentaban cargos de importancia. Por ejemplo, el presidente del PSOE madrileño, el presidente del PSPV, el presidente del PSC, tal. O personas, pues eso, también cargos provinciales, gente que han sido ministros, personas de una relevancia considerable. Y esos eran los que podían tomar decisiones. A Sánchez eso no le interesaba porque él recordaba cuando la gestora le había expulsado del partido después de lo del chanchullo de las urnas en las cortinas y después de que cosechara aquel resultado tan malo, que de hecho Sánchez no llegó a obtener siquiera su acta de diputado. Y a partir de ahí, en el Congreso 40 lo que hizo fue cambiar todo eso para, de esta manera, poner a sus amigos, promocionarlos. Es decir, que ya todas las personas con relevancia interna en el partido, independientemente de que no ostenten un cargo importante, eran personas de su confianza nombradas a dedo.
Claro, una persona que es capaz de hacerle eso a su propio partido, ¿qué no le va a hacer al país? ¿Por qué hizo esto? Pues eso, para amarrar el PSOE. Dio un golpe interno, ya está. Que no tuvo la relevancia que debió haber tenido. Si esto hubiese pasado en Vox, o en el PP, o incluso en Podemos, esto hubiese sido un tsunami mediático. Os hablo de que hubiese abrido tertulias, telediarios, hubiesen estado con el tema 2 o 3 semanas. Sin embargo, lo hizo Pedro Sánchez, que había regado dinero a las televisiones públicas y, o sea, a las televisiones privadas, y entonces con eso compró voluntades. Continuamos. La Ejecutiva Socialista ha decidido expulsar a Nicolás Redondo Terreros del PSOE por su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita, según ha podido confirmar de hoy Edif. No, ese es el relato. Redondo ya fue en su día expedientado por el partido, al mismo tiempo que el expresidente de la Comunidad de Madrid, por participar en un acto de campaña de la popular Isabel Díaz Ayuso, aunque el líder vasco se libró de que le echasen tras pedir disculpas. La CEF del lunes aprobó la suspensión de militancia, lo que equivale a la expulsión. Antes de que se consumara la expulsión, el exdirigente socialista ya había amenazado con irse por su propio pie. En concreto, Redondo advirtió a comienzos de septiembre de que el PSOE no será su partido si acepta el chantaje del expresidente catalán Carles Puigdemont. Yo aquí he de decir que, aunque seguramente estemos en las antípodas ideológicas, esto le honra. Yo la verdad que chapo, me quito el sombrero y realmente está siendo coherente con sus ideales. Realmente está siendo coherente y le honra. Y ojalá más políticos fueran capaces de hacer esto, porque los Felipe González, todos estos sí, dicen, no me parece bien la amnistía, pero luego están en los actos de campaña, piden el voto para el PSOE, y si tú detectas que el partido ha cambiado y que tú sigues manteniendo los mismos ideales y que consecuentemente el partido no te representa, lo suyo es que te apartes. O por lo menos que intentes hacer cierto contrapeso, cosa que no hemos visto. Y la única forma de mantener el chiringuito es estar en el gobierno, decía además Redondo. En este sentido defendió también que la política no debe ser nunca una profesión, sino que es una opción vital en la que entras, haces el servicio y en ocasiones te tienes que ir. Y lamentablemente los que han hecho de la política un modo de vida han expulsado a este hombre que consideraba que estaba sirviendo a su país y que iba a ser una cuestión temporal. Según ha adelantado el diario.es, el expediente de expulsión se habría iniciado antes de estas declaraciones, en concreto el pasado 19 de agosto, que fue la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal que tuvo conocimientos de diversas manifestaciones públicas de Nicolás Redondo a través de la plataforma La España que Reúne. La expulsión se habría basado en los artículos 31, 83 y 90 de los estatutos federales del PSOE. Pero, como os decía antes, los estatutos federales los había cambiado Sánchez en el Congreso 40 de Valencia. Y continuando, vamos ahora con Hermann Tertsch. Hermann Tertsch saca los colores a Josep Borrell y los socialistas amenazan con represalias. El Parlamento Europeo fue testigo ayer de unos minutos muy tensos cuando el diputado socialista Javier López tomó la palabra y reclamó a la presidenta de la Cámara, la popular Roberta Metsola, que se emprendieran acciones legales contra el también eurodiputado Hermann Tertsch de Vox por su intervención en el pleno del día anterior. El martes, Hermann Tertsch había salido a la tribuna del Parlamento para criticar la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, celebrada en Bruselas antes del verano. El eurodiputado de Vox acusó al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, allí presente, de traer aquí a todos los regímenes narcocomunistas, a regímenes torturadores y asesinos, en lugar de condenarlos como correspondería. Y ni siquiera, es que ha hecho cosas más graves. A ver, es una lástima, insisto, es una auténtica lástima que los medios de comunicación tengan este doble rasero a la hora de medir en función de las siglas en las que militan los políticos. Josep Borrell dijo que había que negociar con los talibán. O sea, cuando se culminó el golpe de estado talibán, automáticamente dijo, bueno, habrá que negociar con ellos. ¿Cómo que habrá que negociar con los talibán? Pues nos hemos vuelto locos. ¿Qué tienes tú que negociar con los talibán? Pero os digo más. Es que Josep Borrell probablemente tenga bastante que ver con todas las decisiones que se han tomado, que han ido en detrimento de la autodeterminación del Sáhara Occidental, que está siendo invadido por Marruecos, mientras que se blanquea la monarquía laulita. Entonces, en ese aspecto ya no es ni siquiera en cuestiones que podrían ser morales, que lo entiendo, ¿eh? Yo estoy en contra de blanquear al régimen de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua, totalmente en contra. Y estoy a favor de que haya sanciones o que se les condene. Pero en este caso vamos un paso más allá. En el caso de Afganistán hablamos de una salida precipitada por parte de funcionarios, trabajadores de la Unión Europea que estaban allí reconstruyendo el país
empujados por los talibán. Y estamos hablando también de Marruecos, que es un país que afecta directamente a la Unión Europea, pero a nivel político, a nivel estratégico, a nivel económico y prácticamente incluso a nivel militar. Entonces, en ese aspecto yo creo que Josep Borrell, por supuesto que ha de ser sancionado y expuesto públicamente. Y muchas de las cosas que él ha dicho y que él ha hecho, si él fuese un partido, si él fuese otro partido, no os quepa la menor duda de que le hubiesen dado un montón de cera en los medios de comunicación. Terch se refirió así una vez más al blanqueo de estos regímenes por parte de Borrell y también aprovechó la ocasión para desafiar el mito izquierdista de Salvador Allende, expresidente chileno, sosteniendo que todo lo que se dice de Allende y Chile es mentira. Allende, recordó el eurodiputado de Vox, no fue asesinado, puesto que de hecho se quitó la vida y no era un demócrata, sino que buscaba establecer una dictadura. Sí, esto es verdad y de hecho había entregado armas a los milicianos. Como si aquí de repente le empiezan a dar armas a UGT y a comisiones obreras. ¿Qué dices tú? ¿Para qué estáis armando a...? Pero bueno, más cuestiones económicas que eran graves para los chilenos, se me ocurre. Una inflación galopante superior a la que ahora tiene Argentina seguramente, colas del hambre, pobreza generalizada, desempleo, aumento del crimen, depauperación de los poderes públicos, pérdida de confianza de los mercados, de todo. O sea, es un despropósito absoluto. Aparte de que él estaba pues avanzando en eso, en hacer la revolución y acabar con la democracia y convertir a Chile en un estado satélite de la Unión Soviética. Pero aparte de todo ello, decidme en qué momento Fidel Castro hizo un referéndum para convocar elecciones, porque realmente, independientemente de la opinión que pueda tener cada quien del magnicidio, del tiranicidio, mejor dicho, de Salvador Allende por parte de Pinochet, que se quitó la vida, pero a consecuencia del derrocamiento, independientemente de cuestiones morales, es que él lo que hizo fue devolver la confianza de Chile a los mercados, regenerar las instituciones, preparar una constitución que es la que tienen todavía a día de hoy, arreglar la economía y acto seguido entregó el poder y se quitó del medio. Yo no recuerdo que ningún tirano, ningún dictador de izquierdas haya hecho eso. Hay algunos, como Ceausescu, que han sido depuestos por las armas. En el caso de Ceausescu fueron depuestos por su propio partido. No por nada, sino porque vieron que había un clamor popular que iba a acabar con el régimen. Y otros muchos han muerto en la cama. O sea, que es que hay una diferencia de grado clara. No quedó ahí la cosa, como se ha dicho al día siguiente, Javier López pidió acciones legales contra Germán Terch. Terch, que ve una acción concertada entre López y Borrell, lamentó que los socialistas no soporten la verdad. Y continuando con otras noticias, Procés, el Supremo inadmite los recursos contra los indultos del gobierno a los Jordis. La sección de lo contencioso inadmite los recursos de Vox y Ciudadanos por falta de legitimación y allana el camino a los que quedan por resolver que afectan al indulto de Oriol Junqueras. Ya habíamos visto cómo desde que ostenta la presidencia Conde Pumpido habían acelerado todas las resoluciones con un objetivo claro. Con un objetivo claro además y evidente de por qué lo están haciendo, ¿no? El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos interpuestos contra los indultos que el gobierno concedió a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal desestima las peticiones formuladas por Vox y Ciudadanos. No desestima las del PP porque no llegó a verlas. Ahora vamos a lo que os comentaba al principio de el nuevo rifirrafe protagonizado por María Guardiola. Yo no entiendo qué gana el Partido Popular con esta mujer en filas. Honestamente, no hace sino meterle en problemas a Feijóo, complicar los pactos, entorpecer negociaciones, dar titulares a la izquierda, colocar asesores que trabajan para medios de izquierda. Bueno, verdaderamente no sé muy bien qué es lo que buscan. María Guardiola, mi relación con Vox es escasa o ninguna porque estoy centrada en trabajar y luego veremos la respuesta. Vox amenaza al PP con romper en Extremadura si Guardiola no rectifica su último desdén. ¿Por qué último desdén? Porque son muchos, son varios y numerosos, que se suele decir. No para. Ella tiene una fijación con atacar a Vox, que son sus socios de gobierno. Yo no entiendo cómo alguien puede atacar a quien te tiene en las instituciones. Ella no está gobernando en coalición con Vara. Que yo sepa, está gobernando en coalición con Vara, que ganó las elecciones, por cierto. No, ¿verdad? Está gobernando con Vox. ¿Vale? Entonces, ¿por qué intentas humillar a tu socio de gobierno que te permite ostentar la presidencia de Extremadura? Que ella dice que es la extremeña. Se ha intentado poner un mote. Los motes te los ponen.
y ella intentó ponerse a sí misma el mote de la extremeña. Nadie la llama así. Pero claro, es la extremeña, pero luego pinta la bandera de Extremadura con los colores al revés. No se sabe el orden de los colores de su bandera. Curioso. Para la extremeña, ¿verdad? La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado este jueves que su relación con Vox es escasa o ninguna, pasados 2 meses de su investidura, porque está centrada en trabajar, en gestionar y en poner en marcha la nueva administración autonómica, una maquinaria que es muy grande. ¿Es muy grande? No. Es que además esta es otra, ¿no? No sé si recordaréis que hicimos un vídeo en su día para el canal principal, para este podcast, ¿no? En el cual explicábamos los puntos del acuerdo de coalición entre Vox y PP para Extremadura. Gracias a Vox se habló de una rebaja fiscal y de achicar el Estado. O sea, el Estado no, el gobierno extremeño. Y reducir las competencias, aligerar el peso de lo público. Esas eran básicamente las condiciones. Lo digo porque, claro, dices, la maquinaria es gigantesca. Y más gigantesca que hubiese sido si hubieses gobernado en solitario. Porque, claro, si uno ve lo que esta mujer quería hacer sin conocerla y ve lo que ha hecho Vara y te dicen cuál es el del PP y cuál es el del PSOE. Y tú piensas que las propuestas de María Guardiola eran las del PSOE. No solo por el tema de que sus 4 puntos eran aborto, feminismo, inmigración sin distinguir regular de irregular y colectivo LGTB. No solo por eso, es que todo lo que proponía iba orientado en aumentar el gasto público y social. Entonces, llama la atención, ¿no? Bastante. Pero bueno. En ningún caso me arrepiento, en ningún caso yo creo que no he roto mi palabra. Yo doy mi palabra a los extremeños de poder transformar esta tierra, y para eso es verdad que mi deseo, que era el de poder gobernar en solitario, no era posible. Lo que hice fue reconducir una situación para cumplir el objetivo. Llega un momento en el que hay que ceder y cedí, pero bueno, cediste insultando. Yo dije en todo momento lo que pienso. Es cierto que yo manifesté un deseo que luego se mostró que no era posible. Bueno, dijiste que Vox era un partido homófobo, machista, racista y no sé cuántas cosas más. Vox amenaza al Partido Popular con romper en Extremadura si Guardiola no rectifica su último desdén. Vox ha amenazado este jueves al Partido Popular con romper el gobierno de coalición si María Guardiola, que decía pues eso, lo que acabamos de ver, no rectificaba, unas declaraciones que no han gustado en las filas de los de Santiago Abascal. Y además es que la tía es inoportuna de narices, porque es que estábamos viendo que están ya cerrando el tema de Murcia, y ahora que se está hablando, que además es que han salido todos a hablar, ha salido Abascal, ha salido Feijóo, ha salido López Miras, ha salido Antelo, han salido todos a hablar. No, mira, que en Murcia hemos planteado esto, en Murcia haremos lo otro, este gobierno va a dar estabilidad. Coño, cuando estás cerrando lo de Murcia, no abras un fuego en Extremadura. ¿Pero qué haces? De verdad, un poco de seriedad. Si tú ves que tu partido está llegando a un acuerdo en otra región, que lo tienen ya cerrado, que están con las negociaciones de a ver en qué líneas trabajan, que están las cosas bien marchando, no desvíes la atención a crear un problema nuevo. Pero ya digo, es que no entiendo qué suma exactamente esta mujer al Partido Popular, no lo comprendo. Vamos a escuchar las declaraciones de Pepa Millán. Precisamente por las declaraciones de María Guardiola, mi relación ahora con Vox es escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar. Le afean la conducta, cómo le responden, y en segundo lugar, si van a dar libertad a sus diputados, por ejemplo, que tienen en Cataluña, para hablar catalán en esta sala. Ustedes van a dar libertad a sus diputados para que puedan hablar tanto en español como en las lenguas cooficiales. Muchas gracias. Respecto a lo de las declaraciones de la señora Guardiola, tendrá que rectificar, porque si no, de lo contrario, lo que va a tener es un gobierno débil, o puede ser que directamente no tenga gobierno. Y en cuanto a esa libertad, nosotros damos, como comprenden, nosotros no somos nadie para darle libertad a nadie, pero entendemos que tenemos una lengua común con la que poder comunicarnos. En el ámbito privado, pues cada uno puede utilizar la lengua que estime conveniente, pero en la sede de la soberanía nacional, evidentemente, todos estamos de acuerdo en que tenemos una lengua. Bien. Y continuando con otras noticias, perdonad, es que tengo que ir abreviando porque todavía quedan 4 noticias por delante y además son importantes. Ahora vamos con 2 de Irene Montero. De hecho, he eliminado hoy de este podcast la política internacional para no prolongar demasiado esto. Vamos a centrarnos hoy en la política nacional. Y de economía solo he puesto una noticia, porque si no es que se iba de madres, demasiadas cosas. Irene Montero desafía al Tribunal Supremo. Ni paga ni se retracta de llamar maltratador al ex de María Sevilla. Aún no me ha dado tiempo, pero de esto haré un vídeo en condiciones para el canal principal. Pero por ahora, ya que la noticia es de hoy, vamos a verla.
¿A qué se refieren? Caso de Rafael Marcos. Cuando Irene Montero decide indultar a María Sevilla, que era la secuestradora, presidenta de Infancia Libre, que secuestró al hijo que mantenía en común con su expareja Rafael Marcos, pronunció unas palabras en las que daba a entender que Rafael Marcos era un maltratador y que por lo tanto María Sevilla sería una suerte de madre protectora que estaría protegiendo a su hijo, a pesar de que se ha podido comprobar después por testimonios del propio menor, que ya tiene creo que 16 años o 15, que ya está en pleno uso de... que ya no es un adulto, pero ya tiene más edad y puede ver cuál ha sido la situación, que él no solo no estaba a salvo con su madre, sino que su padre le ha vuelto a dar la vida, porque lo tenía encerrado y de mala manera maltratado. Entonces Rafael Marcos interpuso una denuncia con el apoyo de la Asociación ANAVIL, la Asociación Nacional de Apoyo a las Víctimas de Violencia Doméstica, contra Irene Montero, y finalmente el Tribunal Supremo, la Sala 2 de lo Penal, creo recordar, admitió la querella y le dio la razón a Rafael Marcos, condenando a Irene Montero a retractarse y a entregarle una indemnización de 5.000 euros, puede ser, pero no me hagáis caso. Esto puede ser que fueran 5.000, ¿eh? No lo estoy afirmando. Lo demás, todo lo demás que he dicho sí, porque me acuerdo perfectamente, pero la cuantía no. ¿Qué ha pasado? Que Irene Montero no le ha entregado la indemnización por el daño al honor de Rafael Marcos y además no se ha retractado. Vamos con la noticia. Coincidiendo con la admisión a trámite de la querella presentada por Rafael Marcos contra Ángela Rodríguez Pam por llamarle maltratador y agresor sexual, sí, eran 18.000 euros. Bien, hice bien en no afirmar y decir que creía recordar que eran 5.000. Por llamarle maltratador y agresor, el ex de María Sevilla ha confirmado a Libertad Digital, que es el medio que se hace con la noticia, que 3 meses después de ser condenada por el Supremo por los mismos hechos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue ignorando la sentencia, ni le ha pagado los 18.000 euros, ni se ha retractado. Hemos tenido que pedir la ejecución forzosa porque no ha hecho absolutamente nada, lamenta Rafael Marcos. No tiene ninguna gana de hacerlo y tampoco se arrepiente, así que lamentablemente tendrá que obligarla al juez. Pero, si eso es lo que quiere, ella misma se retrata. La polémica se remonta al 25 de mayo de 2022. Durante el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, la ministra se congratuló del indulto que el Ejecutivo había concedido a la secuestradora delincuente condenada, María Sevilla, y lamentó que las mujeres como ella sufrieran injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores. Pues no, es una delincuente, una maltratadora, una secuestradora condenada a la que tú has puesto en libertad, causándole terror a su hijo, menor de edad. La sentencia del Supremo. Rafael Marcos, que jamás ha sido condenado por maltrato ni abuso, ya que las numerosas denuncias interpuestas por su ex fueron rechazadas porque eran denuncias falsas, decidió entonces querellarse contra la ministra por vulneración del derecho al honor. Y tras estudiar el caso, el pasado mes de junio, el Tribunal Supremo terminó por condenar a Irene Montero a pagarle 18.000 euros y a retractarse. Y bueno, lo otro pues ya lo veremos mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Navarro, rebaja 1 año y medio la pena a un delincuente sexual por la ley del solo sí es sí. Perdonad que me embolo a veces con las siglas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarro rebaja 1 año y medio la pena a un delincuente por la ley solo sí es sí. Bravo, Irene, muy bien. Eres una máquina, eres la mejor. No solo te has cargado la presunción de inocencia del hombre, sino que además has puesto en peligro a las mujeres. Chapó. O sea, has perjudicado a todo el mundo, menos a los agresores sexuales. A esos les has ayudado. Han rebajado en 1 año y medio, de 7 años a 5 años y 6 meses, la pena de prisión impuesta en mayo de 2021 a un condenado por un delito de agresión. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Navarro explica que son más favorables para el condenado las horquillas de penas de prisión establecidas en la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada por todo el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, todo el gobierno de Pedro Sánchez y también todo el bloque del PSOE en el Congreso y también Ciudadanos con Inés Arrimadas a la cabeza y también 4 diputados del Partido Popular y también todo el bloque independentista. Porque aquí hay varios culpables, no solo Irene Montero. Porque vale, la ley que redactaron era chapucera e ideologizada. Sí, es verdad. Pero los demás que han hecho, ¿han votado una ley que no se han leído? Porque que yo sepa, un diputado cobra en torno a unos 70.000 euros más o menos. Bueno, dependerá de dietas, dependerá de pluses, dependerá de si son de fuera de Madrid, pero cobran bastante bien, quiero decir.
bastante más que nosotros, desde luego. Bueno, igual alguno de vosotros tiene el privilegio de... Bueno, privilegio, se lo habrá ganado, ¿no? Pero alguno de vosotros igual gana más. La inmensa mayoría de los españoles ganamos bastante menos. Yo creo que con los sueldos que están ganando, lo menos que podían hacer es leerse las leyes que van a aprobar. Y sobre todo, ya que tienen tantos asesores, decirle a algún experto en derecho, oye, mira, ¿esto qué es? Si no lo sabes, que igual no tienes por qué saberlo, porque igual no estás especializado en derecho, sino que eres un economista. Aunque lamentablemente en muchos casos no son absolutamente nada y su mérito es llevar pegando carteles en el partido 20 o 30 años. Pero, que menos que te asesores. Y si no te quieres asesorar tú a título individual, por lo menos desde el partido Ciudadanos, desde el partido PNV, desde el partido que sea, que contraten un servicio jurídico y que estudien el anunciado de ley antes de que entre en vigor el proyecto de ley, que lo vean, que miren a ver de qué va la vaina y que vean de qué va antes de aprobarlo. Porque es que, a ver, esta chapuza tiene muchos responsables. A mí, Irene Montero no me cae bien. De hecho, yo soy muy crítico con ella y cada vez que la lía la expongo. Le expongo. Siempre que hace algo, lo que hago es hacerme eco. Pero es que aquí hay más responsables. Tampoco me parece justo que se lleve todos los palos ella, cuando en esto han tenido que ver muchísimas personas. No únicamente ella. Es más, me cuesta creer que el Consejo General del Poder Judicial, los 19 informes, solo los enviará al Ministerio de Igualdad. Seguramente esos informes se los proporcionaron al Partido Socialista, a Ciudadanos, al PP. Se lo mandarían a todos los partidos. Seguramente. O sea que no hay excusa ninguna. Aquí hay varios responsables. En el caso enjuiciado, el solicitante fue condenado por un delito de agresión con penetración, con el atenuante de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas. Los magistrados mantienen que se acomoda a criterios de proporcionalidad, habida cuenta de la concurrencia de una circunstancia atenuante, por lo que han considerado procedente acceder a la revisión y, por ende, pues rebajarlo. Josu Ternera se atribuye en el documental de Évole el asesinato del alcalde de Galdacano en 1976. Como sabréis, Jordi Évole ha hecho un documental de Josu Ternera. Las víctimas del terrorismo se han quejado diciendo que esto blanquea su figura, del que fuera líder de la banda terrorista ETA, y Jordi Évole se ha defendido respondiendo que esperemos a ver el documental. Yo no sé muy bien qué hay que esperar, pero es que ahora mismo Otegi es una figura que participa de actos políticos, una figura que está ya blanqueada a pesar de que tiene 3 condenas relacionadas con la banda ETA. ¿Y por qué es una figura que está blanqueada? Porque en origen lo empezaron a blanquear precisamente Jordi Évole y Radio Televisión Española. Detalle. Fue a Radio Televisión Española, una entrevista, televisión pública que pagamos todos los españoles, incluidas las víctimas de terrorismo, pero previamente Jordi Évole le había entrevistado a Otegi, blanqueándole. Ahora parece que quiere repetir. Bueno. El veterano y sanguinario dirigente de ETA, José Antonio Josu Ternera, se atribuye en el documental dirigido por Jordi Évole su intervención en el asesinato de 1976 del alcalde de Galdacano, Vizcaya, Víctor Legorburu, un crimen por el que nunca fue procesado y que fue sobreseído por la ley de amnistía de 1977. Según ha publicado este jueves el diario El Correo, el documental No me llame Ternera, que se estrena la próxima semana, comienza con una entrevista al ex policía municipal Francisco Ruiz, que fue tiroteado cuando intentaba proteger a Legorburu. En el documental Évole muestra a Ruiz las imágenes en las que Josu Ternera reconoce su intervención en el crimen. Y finalizamos con la única noticia de economía que vamos a ver hoy, y con esto acabamos el podcast. El Banco Central Europeo sube los tipos hasta el 4,5 ante la imposibilidad de controlar la inflación. ¿Por qué ha pasado todo esto? Bueno, el Banco Central Europeo llevaba años con tipos a interés cero, una política monetaria expansiva, inyectando euros al mercado, y eso hizo que se descontrolara la inflación. Esto lo que provocó fue que hubiese cierto crecimiento económico, porque estaban metiendo dinero a los bancos para que den créditos y estaban dando dinero a los estados para que financien el gasto público, y el precio que pagamos fue un encarecimiento generalizado de bienes de consumo y que nuestro poder adquisitivo bajase. Lo habréis notado haciendo la compra. No es algo que yo diga, esto es una teoría económica de la Escuela Austríaca de Economía, o esto es lo que dicen economistas liberales. No. O sea, es que no hace falta recurrir a la economía. Lo habéis comprobado
absolutamente todos cómo ha subido el precio de las cosas. Claro, ahora tienen que subir los tipos. ¿Qué otra razón ha propiciado que suban los tipos? Que la Reserva Federal de Estados Unidos subiese también los tipos del dólar. Esto lo que obliga es a estar en competencia. El euro intenta siempre valer un poquito más que el dólar, por una cuestión de exportaciones e importaciones. No conviene que el euro se deprecie con respecto al dólar. Entonces, siempre que la Reserva Federal sube los tipos, se intenta desde el Banco Central Europeo copiarlo para que pueda seguir compitiendo ahí. Pues si no, podría llegar a tener consecuencias económicas desastrosas. El Banco Central Europeo sigue adelante con el endurecimiento de su política monetaria después de dejar atrás el periodo más expansivo de su historia. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés hasta el nivel más alto en 20 años. El organismo ha decidido este jueves elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se situará en el 4,5%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 4% y la de facilidad de préstamo el 4,75%. Con esta 10ª subida consecutiva del precio del dinero, que se ha situado en su nivel más alto en más de 2 décadas, el Banco Central Europeo sigue adelante con el endurecimiento de su política monetaria después de dejar atrás el periodo más expansivo de su historia, que ha favorecido el endeudamiento sin freno de los países del viejo continente y una inflación imposible de controlar. Y lo más gracioso y sangrante de todo este asunto, y lo que más me toca a mí las narices, es que estén hablando de que esto es malo, que es culpa del capitalismo, que es culpa de los bancos, que es culpa del mercado, que es culpa de las empresas. Pero es que la cagada se la han mandado los políticos. Y ahora, en lugar de asumir responsabilidades, están buscando chivos expiatorios. Pero si precisamente el problema que hemos tenido ha sido un exceso de intervención. Pero bueno, ¿para qué reconocer que lo haces mal cuando puedes echarle la culpa a los demás? Una inflación descontrolada, con la subida de 1/4 de punto anunciada este jueves, en línea con la adoptada en julio, el guardián del euro ha elevado el precio del dinero en 450 puntos básicos durante el actual ciclo de subidas. Si lo que hubiesen hecho es estar quietos y no tocar absolutamente nada en su momento, antes de empezar a intentar incentivar el crecimiento con políticas monetarias expansivas, el mercado solo se hubiese regulado. Por intentar forzar la máquina, han hecho un efecto dominó terrorífico. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver el podcast de hoy, del día 14 de septiembre, y nos vemos mañana.